Bueno, José, estamos con uno de los temas quizás más apasionantes que nos ha tocado ver aquí en la reserva, que son las botellas Silvato, ¿no? La verdad es que la colección de botellas Silvato que tiene esta reserva es muy notable por dos cosas. Una por la temporalidad y otra por la variedad Mm. de soluciones que le da el sonido. ¿Ya? Uno de los grandes problemas fue ver por dónde empezar y cómo hacer una selección de tanta cantidad, pero quizás nos llamó la atención las botellas Silvato del comienzo, ¿no? de la cultura chorrera, que son las que están sobre este lado, ¿no? Ujú. Que tienen quizás una representación más relacionada con lo natural, con lo silvestre, con la flora y la fauna. Y bueno, acá hay unos ejemplares increíbles, ¿no? Bueno, y eso hay otra cosa interesante. Muchas veces la gente piensa en términos de desarrollo cultural, que las culturas antiguas son más toscas, Claro. y se va desarrollando a través del tiempo, cosa que parcialmente no ocurre en Chorrera. Chorrera tiene unas piezas espectaculares, Sí, es de una una maestría, delgadez, ¿no? de una maestría de la cerámica que después no se replica. Claro. En realidad, lo interesante de Marcás es maestría en el uso del material de la cerámica y maestría en la acústica. En la O sea, acústica, o sea, ellos desarrollaron, por ejemplo, desarrollaron eso, claro. que es bastante complejo. Ujú. Esta pieza que, bueno, tuvimos la oportunidad de hacerle la prueba, esta es una pieza denominada botella Silvato, que es una de las que abunda aquí en el Ecuador, y tiene la particularidad de que es un instrumento que funciona con la acción del agua, posiblemente, ¿no? Pero realmente tuvimos la oportunidad de probarlas con agua y tuvimos resultados sorprendentes, ¿no? Ujú. Sí, bueno, y el resultado tiene que ver con un sistema acústico que desarrollaron los chorreras, en que al mover el agua se produce un soplo y ese soplo es independiente de la persona que lo sopla. O sea, está hecho, es un mecanismo, Ujú. es una especie de máquina. Y lo interesante de esa máquina es que sigue el desarrollo de la lógica andina, que es buscar en lo natural, o sea, buscar soluciones naturales. Esta es una Ujú. solución muy natural. Este tipo de instrumento, por ejemplo, se hizo en Europa, pero con ruedas, con palancas, con Sí. hidráulos, con máquinas muy complejas. Aquí lo hacen con una botella nomás. ¿Ya? Bueno. Y eso les permite que acústicamente lo que se escuche sea también el agua. O sea, es como quien dice, de alguna manera como que le dan voz al agua, Claro. además de darle Un sonido al silbato. claro. Han podido captar el sonido de un elemento, que Ujú. es algo muy interesante. Y bueno, en las botellas silbato de alguna forma intervienen los cuatro elementos, ¿no? Claro. O sea, tenemos la arcilla, o sea, que es un material que nos provee la tierra, que para ser transformada en cerámica necesita del fuego. Una vez que está cocinada tiene en su interior el aire, y cuando se le ingresa al agua, que es el cuarto elemento, ahí tenemos los cuatro elementos en armonía y produce sonido, Que es el quinto elemento. que vendría a ser el quinto elemento. Y a mí me parece, por ejemplo, en este caso, esta vasija que me parece totalmente espectacular desde el punto de vista de la técnica cerámica, la finura, la proporción geométrica, el brunido, y encima es una botella que tiene por lo menos 2.000, 2.500 años de antigüedad desde la época del presente y tiene un sonido mágico. Y acá también seguimos con la temática de la cultura chorrera, que es inspirarse en lo natural, ¿no? Sí, desde el punto de vista acústico eso es interesante porque no permite prácticamente tocarla con agua. Ujú. Hay algunas que son menos, esta por ejemplo, Sí, bueno, que esa desde lo conceptual también es increíble, ¿no? y esta es increíble, Sí. es una, además es livianita,
Sí, y eso marca la maestría y el conocimiento de la cultura chorrera sobre la técnica cerámica. Ajá. Y ni hablar de la parte conceptual geométrica. Estamos viendo una figura geométrica, es un poliedro, o sea, es una figura de varias caras geométricas bidimensionales. Es una combinación que yo nunca la había visto, ni en los pitagóricos ni en los griegos, ¿no? Es netamente geometría americana. Hay un sistema diferente a estos otros, a la mayoría, a ese desde luego, en que el agua no puede intervenir en la producción del sonido, puede intervenir en la modificar, pero tampoco mucho, porque es una botella en que el silbato está puesto justo en la base, entonces si se llena de agua no hay cómo accionarlo. Claro. A diferencia de las otras, en que en algunas de ellas, como en esta, por ejemplo, hay una gran cámara, entonces esto funciona como el fuelle de un órgano, digamos, claro, que sí, sopla, ¿no? Aquí no existe esa posibilidad. Entonces, desde el punto de vista de los instrumentos musicales, hay dos instrumentos muy distintos aquí, a pesar de que son algunos de ellos muy iguales en su construcción. Claro. Pero el hecho de que uno suene con agua y el otro suene con soplo es muy distinto, porque el soplo nunca puede producir lo que provoca el agua. O sea, son dos maneras totalmente distintas de ejecutar. Y lo interesante que tiene eso en el ámbito de la música precolombina es que nosotros no conocemos ninguna tradición precolombina, porque desaparecieron hace 500 años, por lo tanto no sabemos cómo sonaban. Claro. Lo que existen son tradiciones indígenas que no sabemos cuánto han cambiado, ¿no? Es el único referente. Entonces, encontrar una máquina, por así decir, que reproduce el sonido del agua, que lo reproduce en forma idéntica, porque el agua era la misma, claro. No está interviniendo la dinámica del ser humano. Entonces eso nos permite conocer un sonido que sí escucharon en el pasado. Hace miles de Pero años. si tú tocas, inmediatamente lo que estás tocando es una interpretación tuya. No puedes tocar sin interpretar. En cambio, aquí hay una interpretación que es del agua, y eso es muy interesante. Sí, esta pieza tuvimos la oportunidad de probar la original, que es la que tengo en las manos. El sonido que tiene esta pieza realmente nos dejó en otro estado, porque no se puede creer que un instrumento con tanta cantidad de años esté en perfecto funcionamiento. Pienso que es una de las características más importantes de las piezas aquí de la reserva, ¿no? Sí, y esa pieza es especialmente buena en su sonido, buena en su construcción, en su... Bueno, esta botella Silvato, lo interesante que tiene es que es muy delicada para responder, o sea, tiene una sensibilidad muy grande a la respuesta, y eso tiene mucho que ver con esta manera de hacerlo sonar con agua, que es mucho más débil que el soplo humano. Claro. Eso es interesante, José, lo que vos remarcás, porque lo que estamos viendo que en un silbato que es con el soplo humano, el hecho de construirlo es de manera muy diferente. Si nosotros pudiéramos ver el silbato por dentro, lo que vos decís, la respuesta de la sensibilidad es porque hay un diseño especial en el silbato. No es el mismo silbato el que tiene esta botella que es en la construcción, y por eso responde esos niveles de sensibilidad que vos hablás. Esa diferencia que estás diciendo tú es muy especial en América, porque es como quien dice, yo estoy construyendo una botella no para que lo sople un ser humano, sino que para que lo sople el agua. Claro. Es como construirle a la naturaleza un instrumento musical, que es un concepto muy, muy andino y muy extraño al occidental. El occidental no construye cosas para la naturaleza, sino que construye cosas de la naturaleza. Y este concepto es un concepto que tiene que ver con construir sonidos e instrumentos musicales que puedan extraer esos sonidos de la naturaleza, en este caso del agua. Eso es súper interesante. También desde el punto de vista acústico tenemos aquí el tema de las cabezas resonantes, que es fundamental en las botellas silbato de agua. En este caso, si nosotros sopláramos, esos dos sonidos que aparecen, o varios, ¿no?, multifónicos pequeñitos, se debe a que la cabeza resonante, que es la cabeza de este personaje, en su interior está el silbato,
Y estas ranuras, ¿no?, que son muy típicas de la cultura bahía, permiten que el aire salga de esta cabeza resonante y produce un fenómeno acústico en donde empiezan a realzarse diferentes armónicos de ese mismo sonido. Sí, y si te recuerdas cuando probamos este sistema, la verdad es que el concepto que a mí me sugiere este sistema es una sordina. Claro. Pero es una sordina resonante, no es una sordina que apaga el sonido. Es Claro. sordina porque rodea la flauta. Pero está realzando ciertos aspectos del sonido Ujú. que están presentes en el sonido, pero que si no tuviera esto, ¿no es cierto?, No sonaría. no escucha. Y lo que hacen ellos aquí al abrir esto que estaba explicando recién, Ujú. es como un concepto de afinación hacia Claro. eso. Ujú. Y Así esos es. son conceptos también muy especiales de la cultura andina, en que existen otros casos que vamos a ver, por ejemplo, en esta flauta, en que hay Ujú. una afinación de la desafinación, ya que es Tal un cual. absurdo decirlo Ujú. en castellano, pero que funciona en todas estas flautas que son dobles. Claro, o sea que no solamente es la botella silbato con un solo silbato, sino que en este ejemplar de la cultura bahía tenemos una botella silbato con dos personajes en la que cada personaje tiene un silbato. Ujú. Y Y ese esos sonido, silbatos están un poquito claro, desafinados están entre sí, corridos en la están corridos, afinación. pero En- milimétricamente. Entonces Sí. produce ese fenómeno que es muy particular, que lo vamos a ver en varios instrumentos más de esta colección que tenemos aquí en el museo, que es ese fenómeno del batimiento de dos sonidos muy pegaditos y que genera un efecto muy particular, ¿no? Que así haya dos silbatos, la presión del agua acciona los dos silbatos por igual. Eso marca una maestría y un conocimiento en la acústica de los silbatos Sí. para que funcionen con agua Y formidable. recuerdas cómo funciona este con tres. O sea, aquí la Eso. circulación de agua es como en tres sentidos. Se puede hacer esa rotación. Y no para nunca el sonido, porque como veíamos Mm. en este tipo de vasijas, el sonido va y vuelve. Hay un momento que para. ¿Qué es lo que pasa con la botella simple? Hay un Claro. solo tipo de sonido en el sentido que va y Ujú. vuelve. O sea, este movimiento te permite dar miles de sonidos, Tal cual. según lo muevas, según etcétera, Hay ¿no es mucha cierto? cantidad hay muchas posibilidades, ¿no?, en la hora Entonces, de la ejecución. claro, esas posibilidades como que se multiplican. Aquí nosotros Ujú. ayer hicimos tres o cuatro Pruebas. pruebas de movimiento. Yo creo que hay cientos de pruebas, Sí. no sé. Yo vuelvo a una cosa que me parece que es súper importante, que es la interpretación. O sea, la interpretación siempre es personal. Claro. Pero lo importante en la música, a diferencia de otras artes, es que la interpretación tú te puedes dedicar al violín, por ejemplo, toda tu vida, y tu forma de tocar violín va a ser esa, y la toca una persona que toca igual de bien, Ujú. y tú vas a identificar esta es tal persona o esta es cual. Es como la manera de hablar, Tal cual. que es tan perfecta la distinción entre una persona y otra que uno no se equivoca. Uno escucha una voz y sabe quién es. En la música pasa mucho eso. El grado de perfección que tuvieron estos instrumentos en la ejecución es algo que nunca vamos a saber. Eso no Claro. podemos saberlo. Pero, pero lo interesante es que si nosotros vemos este resultado
artesanal en torno a objetos sonoros, podemos imaginar que había una perfección extraordinaria a ese nivel. Había un dato más interesante que me parecía con las cabezas resonantes, que tiene que ver con el tema de que la cabeza resonante también aumenta la respiración del silbato. Ah, sí. Que yo pienso que eso es algo para remarcar porque nos está hablando de que el instrumento tiene un hálito, tiene una vida, ¿no? Estamos hablando de que son instrumentos ritualísticos y realmente cuando ejecutamos este tipo de instrumentos con sordina y se escucha ese fenómeno de respiración, parece que el instrumento tuviera vida, o sea, parece que tuviera un sonido extra, Sí. que es muy Y particular. esa vida del instrumento es la vida del agua, porque uno reconoce en esa respiración, reconoce el flujo del agua. Claro. Y en algunos casos hay sonidos como de górboro o de, no sé, cuando corre el agua. Sí. Uno reconoce eso, pero modificado por un instrumento que está hecho para amplificar algunas partes de ese sonido del agua, ¿no?, que todos conocemos. Claro. Amplifica ciertas partes. Y eso gracias A la a su cabeza sistema resonante. acústico. O sea, de nuevo, estamos ante un instrumento que está hecho para que suene el agua. Ujú. ¿Ya? Sí, Es sí, muy y interesante. aparece una vida, ¿no? Una vida oculta en ese instrumento. Hay piezas que muestran la creatividad hasta dónde llegó Esto la es, claro, creatividad. son de los ejemplares más notables, Más pequeños, ¿no? porque son casi un juguete Ujú. Ujú. y imposible usarlo, funcionar con agua. Con O sea, agua, pero son estamos viendo en realidad este proceso, ¿no?, de diseño acústico desde lo más pequeñito hasta lo más grande y más complejo todavía, pero vemos esta creatividad, ¿no? Esta cuestión lúdica o de ir desarrollando diferentes modelos claro, desde lo pequeño nosotros lo hasta lo vemos más grande. como lúdico, ¿no? Claro. Una reflexión también, ¿no? De este pasado sonoro precolombino del que realmente conocemos muy poco. Más allá de que tengamos objetos completos o pequeños trastos o pequeños pedacitos de estos objetos sonoros, nos hace pensar de lo poco o o lo mucho que todavía nos falta aprender de estas culturas, ¿no? Sí, de hecho, la colección que se nos ha permitido ver aquí nos abre un espacio de conocimiento enorme con respecto a la antigua música de los Andes. Y lo interesante es que muchas veces cuando uno conoce las
culturas a gran escala, uno puede entender cosas que están faltando, por ejemplo, lo que pasa con los tambores o con las pequeñas antaras, Ujú. que se reconocen más al sur. Al sur han sobrevivido muchas, aquí tal Claro, vez existían antes y no han sobrevivido, como pasa de todas maneras con los tambores tienen que haber sido muy frecuentes, sí. los sikus tienen que haber sido frecuentes y no queda ninguno. Ujú. Hay representaciones, afortunadamente. Hay otras culturas que no tienen representaciones de instrumentos. Entonces la desigualdad de conocimiento que tenemos a lo largo de los Andes es muy grande en términos de lo mucho que hay en un lugar y Y lo lo poco que puedo hay ver en en otro. otro. Y en ese sentido, el poder ir conociendo estas colecciones es Mm. como ir armando un tremendo puzzle, ¿no? Y un puzzle con muy poquitas piezas.